No solo para mí, sino también para muchos, El Principito es uno de nuestros libros favoritos, un libro hermoso, fascinante, que a veces nos hace sonreír, a veces nos conmueve profundamente y otras tantas nos hace pensar, y mucho. Y sobre todo nos hace pensar con la sencillez de un niño, porque este libro, su autor, Antoine de Saint-Exupéry, se lo dedicó a uno de sus mejores amigos, escribiéndoselo de adulto, pero dedicándoselo cuando era niño. El Principito en sus páginas es un manantial de sabiduría, y en esta emisión del Club de los Búhos vamos justamente a reflexionar acerca de la sabiduría del Principito. Es un programa que seguramente disfrutaremos y que, así como las páginas y las aventuras del Principito, nos hará pensar. Y mucho. Acompáñanos, porque el Club de los Búhos entra en sesión. Me da muchísimo gusto saludarte en una emisión más de El Club de los Búhos, un programa para pensar la vida a la luz de nuestra fe católica. Un programa de reflexión, y qué mejor material para reflexionar que El Principito. Tal vez alguien diga, bueno, que esto no es un programa de reflexión católica. Sí, pero como te estoy diciendo, es un programa para pensar la vida a la luz de nuestra fe católica. Y bien, que podemos reflexionar de cualquier fuente de sabiduría que sea siempre compatible con nuestros valores del Evangelio. Y no tengo la menor duda de que las reflexiones del Principito tienen mucho que decirnos. Es un libro verdaderamente fascinante, a mí me encanta. Es un libro que suelo leer una vez al año y que siempre me sorprende y siempre me conmueve, sobre todo al llegar al final. El desenlace del Principito, vaya, ha ido con el paso de los años, no sé si porque estoy cada vez más grande o tal vez porque estoy ya un poco viejo, que ha pasado de lo conmovedor al nudo en la garganta a, en verdad, sacarme lágrimas, y muchas. Es un libro que verdaderamente me fascina, y no es la primera vez que aquí en el Club de los Búhos vamos a reflexionar acerca del Principito, y de hecho no es la primera vez que vamos a reflexionar acerca de la obra de su autor, porque Antoine de Saint-Exupéry también escribió un libro hermoso que de hecho se publicó de manera póstuma una vez que él murió en aquel accidente aéreo en el que su avión cayó al mar y nunca fue encontrado, la razón por la cual muchos románticos pues dicen que no se encontró nunca su cuerpo, porque se lo llevó su Principito con él a aquel asteroide B69 donde él vivía. Este otro libro se llama La Ciudadela, y también es un manantial de sabiduría y de espiritualidad. Y aquí en el Club de los Búhos hemos reflexionado también en ocasiones acerca de La Ciudadela. Busca en nuestro canal Mauricio Pérez, youtuber católico, los programas anteriores relativos al Principito, porque o a La Ciudadela, en verdad te van a encantar, y seguramente que les vas a sacar mucho provecho para poder entrar en este espacio de reflexión, y que sea una reflexión fecunda. Antes que nada nos ponemos en presencia de Dios y le pedimos esta noche, dado que vamos a estar reflexionando acerca de este libro, vamos a pedirle al Señor que nos conceda algo que puede hacernos mucha falta: sencillez. Te invito a que nos pongamos pues en presencia del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre misericordioso, fuente serena de toda luz, desciende a nuestro corazón y hazlo sencillo como el amanecer. Que el soplo suave de tu Espíritu desprenda de nosotros toda vanidad y nos deje desnudos de orgullo, ligeros de alma, abiertos a la verdad que solo ama y no presume. Haz que caminemos como Jesús tu Hijo, con la sencillez que no busca el aplauso y la paz que brota de sabernos en tus manos. Que cada gesto nuestro sea un eco de tu ternura y cada palabra que salga de nuestra boca un murmullo de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues que el programa esta vez inició ya muy noche, son aquí casi las 11 de la noche en la costa del Pacífico, así que ya me imagino en el resto del continente pues ya es medianoche o más. Y bueno, por eso se llama el Club de los Búhos, ¿no? Originalmente esa es la idea del Club de los Búhos, que sea un programa tarde, en la hora en que los búhos se ponen a pensar y se ponen a reflexionar. Por eso se llama el Club de los Búhos. Vamos a saludar a nuestros amigos que están haciendo el favor de acompañarnos esta... Hola, Buino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver qué nos dice el Principito, ¿qué te parece? Para este ejercicio he seleccionado una serie de frases del libro del Principito. Ojalá que ya lo hayas leído, si no, no sabes de lo que te has perdido y debes en verdad leerlo. No es un libro extenso, en realidad es un libro breve, es un libro que se puede leer de una sentada. Yo a estas alturas de mi vida lo leo, te digo, una vez al año y lo leo de una sentada. Pero no necesariamente se tiene que leer así. Y quizás la primera vez sea mejor irlo leyendo poco a poco para ir pudiendo saborear cada una de sus partes. Ese Principito que vive en ese asteroide B69, donde vive con una rosa que es hermosa como son las rosas, pero así como son las rosas de hermosas. Es una rosa espinosa y las espinas de la rosa suelen lastimar al Principito. Y el Principito ama a la rosa, pero la rosa, por hermosa, es vanidosa, es engreída. Y como te digo, es hiriente, y lo espina, y lo lastima. Y el Principito le duele la herida de la espina, porque él ama la rosa. Pero al mismo tiempo, aunque le duela, la soporta porque ama la rosa. Y un día parte el Principito de ese asteroide B69 y comienza a visitar otros planetas. Y en esos planetas va encontrando toda suerte de personajes muy interesantes, todos ellos adultos, a diferencia de él. Se encuentra un planeta donde habita únicamente un rey, y lo único que el rey quiere hacer es decretar y decretar y decretar. Y le decreta incluso que hable para que él pueda escucharlo, y la interacción con el Principito es a base de decretarle, porque él como rey solo quiere decretar, solo quiere escribir órdenes. Te resultará familiar en estos tiempos, ¿verdad? De que hay por ahí también un rey que lo único que quiere es decretar y decretar y decretar a través de órdenes ejecutivas. Bueno, va a otro planeta donde se encuentra un hombre de negocios que está muy ocupado, apenas le puede prestar atención al Principito porque él está ocupado con sus cuentas, con sus cálculos, con la contabilidad de sus negocios, y no para de hacer cuentas, y más cuentas, y más cuentas, y más cuentas de todos los miles y millones que le generan sus negocios, y el único que sabe es contar y contar y contar, y se le va la existencia a ese hombre de negocios contando y contando y contando. De ahí va a otro planeta, y en ese otro planeta se encuentra con un farolero. Es un planeta muy pequeño que entonces creo que cada minuto, cada 2 minutos se hace de día y se hace de noche, y se hace de día y se hace de noche. Entonces el farolero,
con gran frenesí. Cuando se hace de noche, enciende el farol, y cuando se hace de día, apaga el farol, y se vuelve a hacer de noche y enciende el farol, y se vuelve a hacer de día y apaga el farol. Y así el farolero pasa su vida trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando de día y de noche, encendiendo y apagando el farol. Únicamente para eso existe, para trabajar y trabajar y trabajar, encendiendo y apagando un farol. Así va siendo el itinerario del Principito. Hay otro planeta en el que se encuentra a un vanidoso, que solo se contempla en un espejo, para admirarse porque es vanidoso. Y que si alguien lo ve, pues lo ve para admirarlo, porque es un vanidoso. Así va el Principito y su autor, realmente haciendo una sátira de lo que es la vida de los adultos. Y por eso es que le dedica su libro a uno de sus amigos cuando era niño. Porque algo que busca esta obra justamente es confrontarnos a los adultos con nuestra adultez y ver al ser adultos de lo que nos estamos perdiendo si fuéramos niños como lo es el Principito. Un Principito que pregunta y pregunta y pregunta como todos los niños porque todo le sorprende y todo le da curiosidad. Cosa que los adultos suelen perder, la curiosidad y el asombro. Un Principito que sabe descubrir la amistad en un zorro y hacerse amigo del zorro. Y cuando llega a la Tierra se encuentra con un piloto que no es otro sino el mismo escritor, Antoine de Saint-Exupéry. Él era periodista, era escritor, era piloto, trabajó como piloto de correo, fue también piloto militar. Escribió un libro sensacional que se llama Vuelo Nocturno, te lo recomiendo muchísimo. Es todo el drama de un piloto que lo van a mandar a una misión de reconocimiento en la Guerra Mundial. Y él va a tener que ir a volar muy bajo, por encima de campamentos enemigos para regresar al suyo y reportar lo que ha visto. Sabiendo él que lo más seguro es que lo descubran y se le vaya la vida en esa misión y la tiene que cumplir. Y ese libro del Vuelo Nocturno es todo el drama del piloto preparándose para hacer esa misión. Es un libro hermoso, también de mucha reflexión, y escrito pues obviamente desde la óptica de alguien que fue piloto de guerra como Antoine de Saint-Exupéry. De hecho, recuerdo que desde que era muy niño me llamaba la atención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tienen una galería de bustos de pilotos famosos, y me acuerdo que cuando era muy niño, tenía yo 5 años o 6. 6 tenía, se casó una tía y después de la boda, después de la fiesta, fuimos todos a llevarla a ella y a su esposo al aeropuerto justamente para dejarlos para su luna de miel. Y me acuerdo que mi abuelo me llevó en lo que esperábamos a que llamaran a los viajeros para el vuelo, estábamos ahí todos, y para que no me aburriera, ya eran muchas horas, mi abuelo me llevó a ver a los bustos de los pilotos, y me acuerdo que el que me impactó fue él, ver a Antoine de Saint-Exupéry ahí, su busto como piloto, porque sabía yo la historia del Principito a esas alturas, yo no lo había leído, pero mi mamá me lo había leído, y vaya, me impresionó que se le reconociera a él como un piloto. Y ahí todavía está ese busto, por cierto. En una oportunidad le tomo una foto y te la comparto. Bueno, el caso es que se encuentra el Principito justamente con él, que se le avería el avión en el desierto, y él está muy preocupado porque tiene que reparar el avión para no quedarse atrapado en el desierto. Eso implicaría la muerte. Pero también es un piloto que tiene una cantimplora, que se le acaba el agua, y el agua es esencial para vivir cuando estás en el desierto. Y bueno, tiene un encuentro con el Principito, empiezan a dialogar, él empieza a preguntarle, él a responderle, y comienza a vagar ahí por el planeta Tierra. El Principito empieza a tener descubrimientos interesantes con ese zorro del cual se hace amigo, y de ahí surge una reflexión de la amistad hermosa y muy valiosa. Y así hasta que se encuentra con una serpiente. Y ahí cambia todo. No te cuento más. Mejor lee tú el libro si no lo has leído. Pero bueno, a lo largo de las páginas vamos encontrando frases de las cuales efectivamente se puede reflexionar mucho. He seleccionado algunas y no sé, tal vez el programa no nos dé para reflexionar sobre todas, no importa. A fin de cuentas, esta es una plática entre amigos. Ya si nos quedamos con una lista, pues podemos hacer después
otro programa para seguir reflexionando acerca de esto. Y así, por ejemplo, tengo estas frases que seleccioné, comenzando por la frase más famosa del todo El Principito. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Tanto se puede reflexionar solo de esta frase que incluso hay una emisión del Club de los Búhos que solo se dedica a esta frase. Y fue, creo que de las primeras emisiones del Club de los Búhos. Definitivamente pertenece a la temporada 1. Y si fue de los primeros capítulos del Club de los Búhos, busca en nuestro historial ahí en nuestro canal en YouTube. Mauricio Pérez, youtuber católico, busca por nuestra playlist la lista de episodios del Club de los Búhos y ahí vete hasta los primeros y vas a encontrar ese programa que dedicamos solo a esta frase. Es la más famosa de todo El Principito, solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Y es que ciertamente los ojos solo es interesante, pero los ojos, que es con lo que vemos supuestamente, solo ven lo superficial de las cosas, en tanto que el corazón es capaz de penetrar allí donde los ojos no. Y es el corazón el que es capaz de percibir la esencia de lo que se ve. Y así, pues, no sé, los ojos verán un cuadro pintado por alguien, pero es el corazón el que verá en esos trazos una obra de arte. Los ojos leerán las letras plasmadas en las páginas del Principito, pero es el corazón el que va a hacer vibrar hasta derramar lágrimas a veces. No se diga de nuestro trato con las personas. Los ojos se quedan en lo superficial siempre, pero cuando se ve con el corazón, es entonces que se puede penetrar al interior de las personas que vemos, y es entonces que con el corazón podemos llegar a su verdadera esencia. Y es entonces que el corazón es capaz de enamorarse y de amar, de formas a veces inexplicables o tal vez casi siempre inexplicables, porque por ejemplo, y es algo que reflexiono más a fondo en esa emisión del Club de los Búhos, por ejemplo, un joven puede conocer a 3 o 4 chicas con las mismas características físicas, la misma fisonomía, el mismo peinado, la misma forma de vestirse, incluso los mismos gustos que él tiene, hay afinidad en gustos, en intereses. Y aun cuando el joven conozca a 3 o 4 que aparentemente sean idénticas, su corazón se va a enamorar solo de una de esas 4. ¿Por qué de una y no de otra de esas 4? Son misterios que parecen no tener respuesta, pero algo percibe precisamente el corazón en esa de esas 3 o 4, que es lo que lo lleva a quedar prendado de ella. Y que sus ojos verían a 3 o 4, pues muy similares, muy similares. Esto, por supuesto, que llevado a un plano más allá, es justamente lo que nos permite a los católicos ver en una hostia consagrada no un pedazo de pan, sino a Cristo presente en la Eucaristía. Es lo que nos hace ver en una copa de vino con agua que está consagrado, no vino con agua, sino la sangre de Cristo. Eso es invisible a los ojos, porque es lo esencial de la Eucaristía. Y sin embargo, es el corazón el que lo percibe. Que fue justamente lo que le pasó a los discípulos que se dirigían a Emaús después de la crucifixión, incluso después de la resurrección, sin ellos saberlo. Ellos allá en Jerusalén se quedan muy apesadumbrados de saber que a Jesús, en el que habían puesto toda su esperanza, murió, y además en una cruz. Así que tristes, desilusionados, quizás decepcionados, deciden abandonarlo todo. Abandonan Jerusalén y se dirigen a Emaús, hasta que de pronto se les aparece un hombre
Comienza a hablar con ellos de por qué se sienten así, comienza a explicarles las escrituras para que entiendan que eso debía suceder. Y el corazón empieza a intuir algo, empieza a vibrar de alguna forma que ellos no son capaces todavía de entender. Hasta que finalmente, y todavía de camino porque no llegan a Emaús, ellos lo invitan a que se quede a partir el pan. Y en el momento en que parte Jesús el pan, sus ojos dejan de ver lo aparente y su corazón por fin descubre que el que está en ese pan es Cristo, que ha resucitado, que está vivo. Y por eso en ese momento Jesús se desvanece, no se va, porque está ahí presente en ese pan partido, en ese pan consagrado. Simplemente se hace invisible a sus ojos, porque Jesús ya sabe que su corazón es capaz justamente de ver lo esencial, que los ojos no ven. Entonces estos discípulos con su corazón se dan cuenta de que Cristo está vivo y presente en ese pan, y por eso salen de inmediato corriendo de vuelta a Jerusalén a contarle a todos los demás: no ha muerto, está vivo, quieren que lo veamos, partamos el pan. Realidad que hasta la fecha seguimos haciendo, seguimos partiendo el pan en cada Santa Misa. ¿Para qué? Para ver a Cristo que se hace presente y que no lo vemos con los ojos, porque lo esencial es invisible a nuestros ojos, pero que somos capaces de verlo con el corazón. Ve como en las páginas de del Principito, en verdad que hay sabiduría que en verdad incide en nuestra propia vida de fe, para que veas que sí. ¿Qué otra frase hay en el Principito que nos dé ocasión de reflexionar? Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. Cuando anda ahí por el desierto, parte de lo que tienen que hacer en el desierto es buscar un pozo, porque se acaba el agua de la cantimplora del piloto y sin agua van a morir de hambre. Entonces hay que buscar un pozo y pues hay que caminar. Pero el Principito sale con esto: caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. Y esto es en realidad una paradoja, porque matemáticamente la distancia más corta entre dos puntos es siempre la línea recta. Siempre. Si tú comienzas a caminar dando bandazos, pues vas a recorrer más distancia. En cambio, si para llegar a un lugar lo haces en línea recta, vas a caminar la distancia más corta y vas a llegar además más rápido por lo mismo. Pero el Principito dice lo contrario: caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. ¿A qué se refiere el Principito? Se refiere con esa línea recta a la rigidez de la vida. El que camina con rigidez definitivamente no llegará muy lejos. Así es. A veces en la vida, para poder llegar lejos, hay que aprender a ser flexibles. Hay que dejar de lado la rigidez. El blanco o negro. El sí o no. Esa radicalidad extremista que admite todo o no admite nada. El que camina de esa forma tan extremista, tan radical, no puede llegar muy lejos. En verdad, para poder avanzar en la vida y llegar lejos, se tiene que dejar de lado la rigidez y se tiene que ser flexible. Y se tiene que ser flexible no solamente con los demás, también se tiene que ser flexible con uno mismo. Porque esa rigidez frena, esa rigidez limita. Otra vez es realmente algo paradójico, entendiendo que la distancia la distancia más corta entre dos puntos es siempre la línea recta. Sí, eso en la geometría, eso en la cartografía, pero no en la vida, no en la vida. Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. Caminando la vida con rigidez, definitivamente no puede llegar uno muy lejos. Hay que ser flexibles. Hay que ser flexibles, que no permisivos. Eso sí, hay que ser flexibles, y parte de la flexibilidad es precisamente la tolerancia. Hay que ser tolerantes. No transigentes, pero sí tolerantes. Porque hay cosas con las que no se puede transigir. Hay cosas que definitivamente y de suyo están mal, y esas no pueden ser aceptadas. Pero sí, ciertamente que hay que ser flexibles para poder vivir con los demás y embonar en el rompecabezas de la vida
que como todo rompecabezas no está formado por piezas cuadradas, sino que un rompecabezas está formado por piezas que tienen curvas ambiguas, formas caprichosas, y que así tiene que embonar con las piezas a su derredor, que también son piezas formadas con curvas caprichosas y con formas ambiguas. Es algo interesante esta reflexión. Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. Vamos a ver esta otra. Él se enamoró de sus flores y no de sus raíces, y en otoño no supo qué hacer. Vaya, pensando en las flores, pensando en la rosa. ¿Sabes qué es esa rosa? De hecho, la rosa del Principito. Ya te lo he explicado aquí. Si has visto a menudo el Club de los Búhos y has visto los otros programas en los que hemos reflexionado acerca del Principito, ya te he contado que la rosa del Principito en realidad era la esposa de Antoine de Saint-Exupéry. Era una mujer engreída, era una mujer vanidosa y era una mujer que lastimaba a su esposo. Hasta que llega un punto en el que, viviendo ellos en ese entonces en Long Island, en Nueva York, lo lastima tanto que decide marcharse de la casa él y se va. Se va, renta una casa que se puede visitar hoy por hoy allá en Long Island. Y estando en Long Island, aunque el libro se lo dedica a uno de sus amigos cuando era niño, en realidad él escribe El Principito como una carta de amor para su esposa, quizás haciendo bastante catarsis en sus páginas. Y precisamente él plasma a su esposa, vanidosa, hiriente, pero que ama, en la forma de una rosa. Años después de su muerte, su esposa habría incluso de escribir un libro que se llama La Rosa del Principito. Y ahí es donde ella hace una especie de autobiografía justamente de su relación con Antoine de Saint-Exupéry. Y se revela ella precisamente como esa rosa del Principito. Él se enamoró de sus flores y no de sus raíces, y en otoño no supo qué hacer. Esta frase tiene una reflexión que puede ir en una doble vertiente. Por un lado, el supuesto amor de una pareja, que se enamora únicamente de lo superficial, precisamente por no ver con el corazón. Alguien que se enamora únicamente de lo superficial de su pareja, de lo que es bello, de sus flores, pero no de sus raíces, no de lo verdaderamente esencial. Y entonces, en consecuencia, cuando llegue el otoño y la flor se marchita, él no sabe qué hacer. Por estar enamorado precisamente de las flores que se marchitan y no de las raíces, que por el contrario, ahí donde no se ve debajo de la tierra, siguen creciendo y dando vida a la flor o a la planta. Esta reflexión claramente va en la línea de la pareja que se queda en lo superficial y que después en otoño no sabrá qué hacer, cuando se marchiten esas flores de las que se enamoró, por no haberse enamorado de lo esencial, de lo verdaderamente importante que mantiene viva la planta, que son las raíces. Por otro lado, esta reflexión también va en la línea de los hijos que igual se quedan con lo superficial de sus papás. Y muchas veces lo superficial de la relación con los padres es justamente recoger las flores, recoger los frutos de la planta, sin aprender a apreciar las raíces que hacen que a fin de cuentas esa planta de flores y de frutos. Y cuando llegue el otoño y las flores se marchiten y la planta deje de dar fruto, por no entender, por no apreciar las raíces de sus padres que los mantienen vivos, no sabrán qué hacer. Y tanto en el caso de la pareja que se enamora de las flores y no de las raíces, como en el caso de los hijos que solo aprecian las flores pero no las raíces de sus padres, al llegar el otoño sucede un gran conflicto, porque no se sabe qué hacer con esa pareja que se puso como se puso, que ya no inspira las pasiones que inspiraba o que suscitaba antes, que ha perdido su lozanía y su vigor, que quizás incluso caiga en la enfermedad,
exigiendo y demandando atención, cuidado y sobre todo paciencia, que antes no eran necesarias. Y qué conflicto para tantos y para tantas cuando eso sucede. Pero también en el caso de los hijos es exactamente lo mismo. Cuando el que tanto proveyó ya no puede proveer, y además de no proveer, requiere ahora de atención y de cuidado y de tiempo. Qué conflicto para tantos. Qué conflicto para tantos. Ya no solo no recibir, sino ahora tener que dar. Tener que dar atención, cuidado, recursos, incluso monetarios, y tener que dar lo que es más difícil para tantos: paciencia, por enamorarse de las flores y no de las raíces. Y cuando llega el otoño, no se sabe qué hacer. Aquí otra reflexión acerca de esa rosa vanidosa, esa rosa engreída, y que el Principito la cuidaba. Por eso aquí puedes tú ver al Principito precisamente que está regando a la rosa, pero además le coloca un biombo para que esté protegida del frío, y la riega además porque tiene que regar, por supuesto, a la rosa. Y cuando se encuentra él en la tierra con el piloto, que él está ocupado en reparar su avión, él le pide que le dibuje una caja y que le dibuje un cordero para poder llevárselo a su asteroide. Pero le preocupa que ese cordero que le ha dibujado se vaya a comer a la rosa. Entonces necesita pues que el cordero tenga un límite para que no pueda llegar a la rosa. Entonces el piloto le dibuja una caja, y el Principito pues entiende que dentro de la caja está el borrego protegido para que no se coma la rosa. ¿Por qué está el Principito enamorado de la rosa? Aquí dice: fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. Fue un tiempo en el que él la contemplaba porque era bella. Fue un tiempo en el que él la regaba, cuidaba de ella, y le colocaba el biombo para que no le diera viento. El viento la podía deshojar en determinado momento, haciendo que perdiera su belleza, y ella era vanidosa. Entonces ese tiempo que pasa el Principito con la rosa, admirándola, contemplándola, protegiéndola, regándola, pero además hablando con ella y escuchando, a fin de cuentas, sus espinosas palabras, ese tiempo que le dedica a la rosa es lo que le hace tan importante para él. Pero vamos a ver cómo a lo largo del viaje del Principito, en cada planeta al que llegue no va a poder pasar mucho tiempo con todos esos adultos ocupados. El que solo está contando y contando y contando sus negocios no tiene tiempo para él, porque solo tiene tiempo para los negocios. El rey no tiene tiempo para él más que para darle órdenes y decretarlo, porque para él el Principito no es otra cosa más que un súbdito a quien decretarle para que él obedezca. El farolero que pasa cada minuto encendiendo y apagando el farol, y que se le va la vida trabajando, no puede el Principito pasar tiempo con él, porque él solamente tiene tiempo y vida para trabajar. Tampoco puede establecer una relación con el vanidoso, porque el vanidoso solo vive para contemplarse y para que los demás lo admiren, para admirarse él en su espejo y para que los demás lo admiren. Y lo único que le interesa de los demás es que lo admiren. Pues tampoco puede el Principito pasar tiempo con él. Y otra vez date cuenta cómo todos estos personajes de estos planetas, te digo, son una sátira de los adultos. Y qué terrible que un niño no pueda pasar tiempo con ninguno de esos adultos. Y en consecuencia, ninguno de ellos acaba siendo importante para él. Y es una fuerte reflexión que también de aquí se puede derivar a la relación entre un hijo con sus padres. Si los padres no dan tiempo para que haya una relación con los hijos, igual porque solo están ocupados en su dinero, en sus negocios, porque solo están ocupados en su trabajo, porque lo único que hacen es darles órdenes como si sus hijos, más que sus hijos, fueran sus súbditos, la consecuencia es que a la postre no van a ser importantes para sus hijos, porque para que alguien sea importante para el otro, tiene que pasar tiempo con él. Y en cambio, cuando llega a la Tierra el Principito, empieza a pasar tiempo con el piloto. Y no solamente eso, más importante, el piloto empieza a pasar tiempo con el Principito.
al grado de que el Principito se vuelve en alguien verdaderamente especial, incluso necesario para el piloto. Y esa necesidad que empieza a tener el piloto del Principito porque se ha vuelto importante para él, se debe al tiempo que pasan precisamente juntos. Mientras él repara el avión, pero se da tiempo para dibujarle los dibujos caprichosos que al Principito se le ocurren y responderle sus interminables preguntas. Y eso también al final acaba siendo tan importante el Principito para el piloto, que es una de las cosas que hacen que el final sea desgarrador, o sea realmente, vamos, o sea, nada más pienso y se me rasgan un poco los ojos. El final es un final muy dramático, pero precisamente es dramático por lo importante que llegó a ser el Principito justamente para el piloto. A la vez que el piloto para él, es que rayos, si supiera que este libro ya lo leíste, podría aquí reflexionar sobre el final del Principito a raíz de esto. Pero no quiero echártelo a perder, porque, no sé, a lo mejor no lo has leído y en verdad es un libro que quisiera que leyeras, que no te mueras sin leerlo. Pero bueno, esto, reflexionándolo como lo que es, o sea, una reflexión es ver nuestro reflejo, es vernos reflejados en lo que estamos reflexionando, de ahí viene. ¿Cómo vemos nuestro reflejo en esto, en nuestra relación con los demás? Ese zorro que aparece también aquí, ese zorro no lo conoció en el asteroide, lo conoció ¿dónde está? Aquí. Lo conoció en el planeta Tierra. Aquí, pues aparece dibujado también en el asteroide B69, pero en realidad lo conoce en la Tierra. Y poco a poco se van haciendo amigos porque el zorro le pide al Principito que lo domestique. Al principio son extraños. Y el zorro le dice, bueno, pues si quieres que seamos importantes, domestícame. Pero también le hace la advertencia de que si se hacen amigos, inevitablemente van a tener que separarse un día. Y el día que se separen va a doler. Va a doler. Pero el zorro acaba siendo importante para el Principito. Y el Principito para el zorro porque empiezan a pasar tiempo. Y cada vez más juntos. Esto es clave realmente. Tan importante es alguien para ti, depende del tiempo que le dedicas. Y del tiempo que te dedica. Indudablemente. Porque si tú quieres dedicarle todo el tiempo del mundo a una persona y no te corresponde, pero pasa igual cuando alguien quiere dedicarte tiempo y tú no le correspondes, no esperes a la postre ser tan importante para esa persona. Es el tiempo que pasamos con los demás lo que hace que seamos importantes uno para el otro. Como padres eso es importante, el tiempo que pasamos con nuestros hijos es lo que hará que seamos importantes para nuestros hijos y lo que hará que nuestros hijos sean en verdad importantes para nosotros. Hay muchas relaciones de padres con sus hijos y de hijos con sus padres que están limitadas a un buenos días, un buenas tardes y un buenas noches y no más. ¿Por qué? Porque claramente con el paso de los años, sin dedicarse tiempo uno al otro, sobre todo el papá al hijo, que es el que se lo tiene que dedicar, a la postre, ya nadie es importante para nadie. No se diga entre las parejas. El que no pasa tiempo con su pareja, a fin de cuentas, dejará de ser importante para ella, pero también ella dejará de ser importante para él. Fue el tiempo que pasaste con tu Rosa lo que le hizo tan importante. Y bueno, eso le pasó a Antoine de Saint-Exupéry con su esposa, por supuesto, a la que después volvió porque era importante. Escribe el libro porque a fin de cuentas, aunque lastimado, herido por las espinas de la rosa, el principito Antoine de Saint-Exupéry la amaba porque era importante para él, por el tiempo que había pasado con ella. Así como el principito lo pasó con la rosa, otra vez admirándola, contemplándola, regándola, protegiéndola con el biombo, hablándole y escuchándola. Hay tanto que se puede reflexionar del Principito en verdad, tanto. Y por supuesto que vamos a continuar reflexionando en un momento. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Seguramente conoces mis libros de espiritualidad, pero ¿ya leíste también mis libros de ficción? El laberinto del perdón, La vecina de la calle París, Bajo la lluvia, Ese extraño pasajero. ¿Te gustaría tener una copia autografiada? Pídela en mi sitio semillasparalavida.org.
Los libros autografiados se envían solo a los Estados Unidos. Pero recuerda que puedes adquirir estos libros desde cualquier país sin autógrafo en edición impresa en Amazon, ebook en Kindle o escuchar los audiolibros. Léelos todos. Te prometo que no podrás soltarlos hasta llegar a su última página. ¿Crees que comprendes en verdad el Adviento? Piénsatelo 2 veces. Lee el manual Ven Pronto Señor y comprende en verdad el Adviento como nunca lo habías hecho. Ven Pronto Señor, un manual de espiritualidad litúrgica de Adviento. Ven Pronto Señor es un manual indispensable para todo católico que se tome en serio nuestra fe y el Adviento, para todo amante de la Sagrada Liturgia y para todo sacerdote que se esmera al preparar cada misa que celebra. Ven Pronto Señor se ha convertido en un bestseller en Amazon, ocupando el primer lugar en ventas en su categoría. Pídelo en Amazon en su edición impresa o descárgalo en tu Kindle o para leerlo en la aplicación gratuita Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Ese último libro que viste en la pausa, Ven Pronto Señor, en verdad te lo recomiendo como no tienes una idea. Es un libro que, fíjate, hasta a mí me sirve y no sabes cuánto. Es un manual que hasta donde yo he encontrado, incluso en otros idiomas, es único en su tipo. Porque me he encontrado muchos libros de espiritualidad de Adviento. Y claro, tienen buenas reflexiones, indudablemente, pero casi todos cometen un error. Y es el típico error de pensar que el Adviento es un tiempo de preparación para la Navidad, cuando en realidad no lo es, salvo en su última cuarta parte. Solamente los últimos días del Adviento sirven para prepararnos para la Navidad. 3/4 partes del Adviento no están dedicadas a prepararnos para la Navidad, sino que están dedicadas a prepararnos para nuestro encuentro definitivo con el Señor. Y es algo que podemos ir viendo y percibiendo a través de la liturgia del tiempo de Adviento, que es muy deliberada en sus lecturas y también en sus oraciones. Toda la espiritualidad de la liturgia del Adviento va llevándonos de la mano en este itinerario de preparación para encontrarnos de manera definitiva con el Señor y en la recta final para prepararnos para celebrar la Navidad, a través de las lecturas de la Santa Misa, pero también a través de las oraciones, como te decía, o sea, lo que son las antífonas, lo que son las oraciones colectas, las oraciones sobre las ofrendas, las oraciones después de la comunión, los prefacios de la plegaria eucarística. Y este manual, Ven Pronto Señor, lo que hace es ayudarte a reflexionar y a meditar cada semana del Adviento, justamente a partir de las oraciones de la misa de Adviento, de las misas de Adviento. Por eso te digo que es un libro que hasta donde yo he encontrado es único en su tipo. Y es un recurso fabuloso, no es para que lo leas de golpe, o a lo mejor sí, pero es un libro como doble. Primero lo lees y después te lo llevas a misa, sobre todo los domingos. Y entonces estás en la misa, que es primer domingo de Adviento. Entonces aquí tienes ya tu libro, tienes aquí tu manual. Entonces está la misa. Y el padre va a hacer la antífona. ¿Cuál es la antífona? Aquí veo rápido en mi hojita que se llama subsidio, en mi misal. A ver, la antífona de entrada. ¿Qué significa la antífona de entrada para este domingo de Adviento? Aquí rápido leo toda la explicación, te cuento hasta la historia, cuándo se compuso, qué significa su teología y una reflexión. Bueno, luego ya llegamos acá a la oración colecta, que es cuando el sacerdote dice oremos antes de que empiece la liturgia de la palabra, y es el momento, la oración colecta es justamente el momento en el que cada quien en secreto le pide a Dios lo que le tenga que pedir en esa misa. Entonces, a ver, para el primer domingo de Adviento, aquí está la oración colecta, qué es lo que dice, de dónde viene, cuándo se compuso, cuál es su teología y qué reflexionar de esa oración. Y así va avanzando la misa. A ver, ahora la antífona, la oración sobre las ofrendas. Ya ofrecí mi vida aquí en sacrificio a Dios junto con el pan y el vino. ¿Qué le vamos a pedir al Señor para que acepte estas ofrendas? Aquí lo leo y también aquí veo qué significa y una reflexión. Ya voy a comulgar. A ver, vamos a ver la antífona de la comunión. ¿Cuál es la antífona de comunión para este domingo de Adviento? Es esta.
Perfecto. ¿Y qué es lo que quieres suscitar en mí al ir a comulgar con esta idea? Ah, muy bien. Ya termina la comunión. Ahora la oración después de la comunión, lo mismo. Entonces yo disfruto mucho este manual en Adviento, porque justamente, fíjate, aunque obviamente yo investigué todo lo de las historias, de dónde vienen las oraciones y escribí las meditaciones y todo, aún así disfruto mucho más la misa y es mucho más intensa, mucho más rica. Me concentro todavía más en las misas de Adviento llevándome el manual. Y yo creo que es la razón por la que los primeros 2 años de su publicación, uno tras otro, se convirtió en el bestseller en su tipo. El libro más vendido en Amazon de Adviento ha sido Ven pronto, Señor. Hay parroquias donde han pedido varios para repartirlos entre grupos o grupos apostólicos que compran varias copias justamente para repartirlas entre ellos y el domingo lo que me dicen es que bueno, nos sentamos el domingo, vamos a encender la siguiente vela de la corona de Adviento y reflexionamos aquí lo que, pues las páginas de este manual, es algo que también me dicen que han hecho. Hay sacerdotes que tienen que dar un retiro de Adviento y olímpicamente me han fusilado mi libro más de una vez. Saludos a todos ustedes y se los agradezco. Bueno, tengo un amigo que se hizo del libro, se lo fusiló, dio su retiro y ya que acabó se lo pasó a los demás sacerdotes de su comunidad para que también se lo fusilaran para dirigir sus propios retiros de Adviento. Así que bueno, como ves es un gran recurso. De veras te lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Y si te gustaría además tener para ti o regalar una copia con una dedicatoria especial de tu servidor y un autógrafo, bueno, las puedes pedir, como te decía aquí, ve a la página semillasparalavida.org, entra a nuestra tienda en línea y ahí puedes pedir tus copias autografiadas. Eso sí, solamente las envío a Estados Unidos, porque de otra manera el envío internacional es complejo, es tardado, llega a ser muy caro, que los aranceles y un relajo. Entonces es la razón por la que únicamente los envío a Estados Unidos, no por otra cosa. Pero si tú quieres leer el libro desde otro país, pues lo pides en Amazon, te lo llevan a la puerta de tu casa o lo pides en Kindle y lo descargas para tu Kindle desde otros países en la tienda de Amazon. Sin autógrafo, pero pues bueno, a fin de cuentas lo que importa es el contenido del libro, ¿no? Bueno, pues aquí está, en verdad que te lo comparto porque ya se acerca el tiempo de Adviento y es la ocasión en la que muchos estamos pensando, ¿y ahora qué voy a leer este Adviento para prepararme? En verdad te lo recomiendo. Vas a ver, y te lo llevas hacia las misas. Después de que lo hagas en la misa el primer domingo de Adviento, no lo vas a soltar. No lo vas a soltar, te lo prometo. A ver, vamos a continuar acá con nuestro programa. Y vamos a saludar también a más amigos que han hecho el favor aquí de dejarnos algún mensaje o quizás alguna reflexión sobre lo que estamos aquí. Hola, Búho Sabio. Acuérdense que también pueden ver, escucharlo a través de su aplicación de podcast favorita. Al día siguiente pueden escuchar el audio del Club de los Búhos, imagínate. Pero también eso es bueno, cuando uno se va en el avión, a veces yo eso hago, que antes de subirme al avión, en mi teléfono descargo mis podcasts favoritos que me gusta escuchar. Pues así también pueden ustedes descargar el podcast ya sea de Semillas para la Vida, o del Club de los Búhos, o de Pasión por el Evangelio, o el podcast de Mauricio Pérez. Son 4 programas diferentes en podcast, que a la hora que uno viaja, les puede hacer el viaje también mucho más llevadero. Me acuerdo una vez un amigo me escribió, todo un caso de ese personaje, hasta aparece en uno de mis libros que se llama Por los Caminos de la Fe, El Rey Bombón, vaya. Un amigo que no sé si es mi amigo o no, porque no se comporta como tal conmigo. Pero un día me dijo, ya sabes que no estoy de acuerdo en nada de lo que dices, ya sabes que, bueno. Y dice, pero tuve que hacer un viaje en carretera de Veracruz a la Ciudad de México. ¿Y qué crees? Que antes de subirme al coche, descargué muchísimos de tus podcasts para que me vinieras acompañando en la carretera. Y aunque no estoy de acuerdo en nada de lo que dices, la verdad es que me vino muy bien tu compañía y me acompañaste todo el trayecto en la carretera. Bueno, no sé si agradecérselo o no, pero al menos se acompañó con mi voz. En fin, así que ahí te paso el tip también para que si no puedes ver, escuches. Por todos lados estamos para servirte. Bueno, pues vamos a continuar con estas interesantes reflexiones que yo estoy disfrutando mucho y me están haciendo pensar bastante. Ojalá que a ti también. Bueno, gracias, Búho Sabio, un placer saludarte como siempre. Y vamos nosotros a seguir por acá. Vamos a ver en dónde nos habíamos quedado.
Bueno, tenemos esta otra frase del Principito, que de hecho esta es de su diálogo con el zorro, que le pide que lo domestique si es que quiere que sea importante para él, que sea alguien importante para él. Y lo cita para que venga. Y dice, pero tienes que venir a una hora acordada para evitar incertidumbres, ¿no? Porque la incertidumbre como que no hace sentir bien. Y entonces le dice, pero además, si me dices que vas a venir a las 4, así te estaré esperando para que llegues a las 4. Y si vienes a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. ¿Cómo me gusta esto? ¿Cómo me gusta esta frase del zorro para el Principito? Si vienes a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3, porque entendiéndole en el contexto justamente de que algo que no le gusta al zorro es que el Principito vaya a llegar a la hora que se le ocurra. No, hay que hacer una cita, hay que quedar a una hora, porque la incertidumbre le afecta, en tanto que la certeza no le afecta, pero además esa certeza tiene este premio previo. El saber que vas a llegar a las 4 va a hacer que me empiece a sentir feliz desde las 3, porque a partir de las 3 te voy a estar esperando, sabiendo que llegarás a las 4. Y en cambio la incertidumbre, pues cómo desgasta. La incertidumbre cómo desgasta. Y este es un sentimiento que nos pasa a todos, ¿no? Cuando tenemos una cita con alguien importante. Con alguien importante porque hay un lazo de cariño de por medio. Ya sea un amigo, o ya sea un pariente que queremos mucho, o ya sea un amor. Y en verdad que cuando sabemos que vamos a ver a alguien que queremos mucho, ya desde antes empezamos a sentirnos felices. Y es hermoso, esa felicidad de la espera es verdaderamente hermosa. ¿Y cómo comienza a derrumbarse cuando ese que estamos esperando no es puntual y no llega a la hora que debe llegar y empieza a pasar el tiempo y no llega? Y entonces sucede esa incertidumbre que tanto desgaste emocional causa. Justo lo que no le gusta al zorro, que llegues cuando se te dé la gana. No, vamos a quedar una hora y a esa hora vienes. Eso me va a hacer feliz una hora antes. Pero hay esa certeza de por medio. Hay esa certeza de por medio. Y peor cuando la persona impuntual no solo quién sabe ya a qué hora vaya a llegar porque ya pasó la hora, sino que de plano no llega y nos deja plantados. Eso es terrible, qué feo se siente. En verdad, qué feo se siente que te dejen plantado. Te derrumba todo, te derrumba todo. Entonces aquí es una reflexión sobre esa formalidad en las amistades, que de alguna manera las mantiene sanas. Por supuesto, como veíamos antes, la vida no puede ser rígida, tiene que haber espacio para la flexibilidad, por supuesto. Y se puede, por supuesto, combinar la flexibilidad con esto que está aquí, con la formalidad, pero a fin de cuentas, la formalidad en una amistad es una virtud que se tiene que cultivar. Porque cuando se empieza a caer en lo contrario, en que al fin que somos amigos y hay confianza, dejo de ser formal con alguien que porque es con el que llego tarde yo o al que planto yo, no está habiendo reciprocidad. No está habiendo reciprocidad y eso acaba siendo una actitud egoísta en la que en realidad sabes que no me importas tanto, me importo más yo y por eso me pongo primero yo y por eso voy a llegar cuando yo quiera y pueda yo y no me importa si tú llegas antes. Y si te planto porque tengo prioridades yo sobre ti, pues te planto y ya, al fin que hay confianza, ¿no? Entonces date cuenta, es una informalidad que provoca incertidumbre que va mermando la amistad. Por eso no le gustaba al zorro precisamente que hubiera eso, o que sucediera. Y no es que sucediera, sino que más bien él como que pone sus reglas del juego muy claras desde el principio. Y el Principito las acepta, las acepta. Entonces te digo, no es sacrificar flexibilidad por formalidad. No. Es que hay espacio para ambas. Porque, por ejemplo, el que es rígido no perdona que alguien llegue tarde ni siquiera porque realmente se presentó un contratiempo
que la otra persona está sufriendo porque quería llegar a tiempo y estaba haciendo todo lo posible por estar a tiempo, pero se le reventó un neumático en el camino, por ejemplo, ¿no? O lo retuvo su jefe en la oficina y no lo dejaba salir, por más que él con angustia quería irse para no llegar tarde, ¿no? Una persona rígida no tolera ni siquiera eso, y a lo mejor, aún sabiendo que le avisa, es que sabes que voy a llegar 20 minutos tarde porque tuve un contratiempo en la oficina, se molesta, se indigna y se va y se marcha y hasta sin avisarle para que si el otro llegue, pues vea que no tengo yo. ¿Ves? Entonces, eso sería caminar en esa línea recta que no deja avanzar, porque no hay espacio para la flexibilidad. Pero dentro de esa flexibilidad sí tiene que haber esa formalidad para poder mantener bien nutrida una amistad sin estarla contaminando con ese exceso de confianza que no es más que un pretexto para el egoísmo. Porque es lo que acaba haciendo realmente. La persona informal de manera sistemática con alguien que siempre es formal, acaba siendo eso consecuencia de su egoísmo. Me importo más yo que tú, entonces pues no me importa llegar tarde aunque tú llegues a tiempo, no me importa tu tiempo, porque el que me importa soy yo y mi tiempo y mis cosas que hacer y si te tengo que plantar, pues te planto, al fin que nos tenemos confianza, al fin que me vas a entender. Bueno, pues cuando pasa una vez o dos por causas de fuerza mayor es totalmente comprensible para el buen amigo que sabe ser flexible, pero cuando es de siempre, y por supuesto que si esto se traslada no al ámbito de la amistad, sino al ámbito del amor entre dos enamorados, pues esas cosas acaban dando al traste precisamente. Tiene que haber flexibilidad, pero tiene que haber formalidad. Tiene que haber formalidad. Y el premio a fin de cuentas va a ser justamente esto, que cuando se sabe con certeza que se va a tener un encuentro con esa persona a quien tanto se quiere, uno comienza a sentirse feliz desde antes, desde antes. Justamente este sábado voy a ver a un amigo que quiero muchísimo y que hay reciprocidad en ese cariño. Y hace rato estábamos conversando y él me decía, es que ya me siento nervioso. Y le decía, yo también me siento nervioso. Y hace rato mi esposa me dijo lo mismo. Sí, estás nervioso, ¿verdad? Pues sí, estoy nervioso porque tengo que hacer este viaje, pero más que por todo lo que me implica preparar este viaje para ir donde mi amigo, es la emoción de, de ver a mi amigo, de encontrarme con él. Y hace rato que escribíamos para decirle que ahora me tienen que recoger en el aeropuerto, todo eso era precisamente lo que estábamos conversando, que él también se sentía, me decía, me siento nervioso, pero feliz, feliz de que por fin te voy a ver. Entonces, vamos, ya estamos sintiéndonos felices desde antes porque tenemos la certeza de que nos vamos a ver. Es realmente, por eso me encanta el Principito, porque es un libro que en verdad incide sobre diferentes ámbitos de nuestra vida. Y el Club de los Búhos, como lo anuncio al principio, es eso, es un programa para pensar la vida a la luz de nuestra fe católica, y no me dejarás mentir, todo esto que hemos reflexionado está en perfecta armonía con los valores del Evangelio, 100%, 100%. Mira, no era más que un zorro semejante a 100,000 otros, pero yo le hice mi amigo, y ahora es único en el mundo. Y fíjate que a lo mejor deliberadamente se escogía aquí un zorro cuando escribió Antoine de Saint-Exupéry. Porque si te fijas en los zorros, todos son idénticos, todos son igualitos, ¿no? Todos se parecen. Y de ahí esta reflexión cobra mucho más sentido, porque no era más que un zorro semejante a 100,000 otros zorros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo. ¿Te acuerdas cuando antes te decía del joven que se enamora de 4 chicas que son pues realmente prácticamente idénticas? Pero es de una de la que se va a enamorar. Y a fin de cuentas, de esas 4 idénticas, todo va a empezar porque con una va a empezar a tener una relación también más estrecha. La va a conocer más, la va a leer con el corazón y no con los puros ojos, y se va a acabar enamorando. Eso pasa aquí con el zorro y con el Principito. No era más que un zorro semejante a 100,000 otros, pero yo le hice mi amigo. Y ahora es único en el mundo. ¿Por qué? Porque ese zorro entre 100,000 es mi zorro. ¿Y por qué? Porque lo domestiqué. Y porque me encontraba con él a las 4 de la tarde. Y entonces nos poníamos felices desde las 3. Y ese zorro es ahora único para él porque es mi zorro. Aquí en mi corazón eres mi zorro. Aquí en mi corazón eres mi amigo. Pienso
En este momento me viene a la mente mi mejor amigo de toda la vida. Nos conocimos en primero de primaria. Era una escuela en la que toda la primaria y toda la secundaria éramos prácticamente los mismos. Digo, porque hay escuelas así que, por ejemplo, tienen 600 alumnos, entonces cada año te toca con 20 diferentes y nunca toca con el mismo de antes. Aquí no, aquí éramos prácticamente los mismos, quizás repartidos en 2 salones, a veces en 3, pero a veces en uno todos en bola. Y crecimos juntos desde el preescolar hasta la primaria, hasta la secundaria. Y dentro de todos hay uno que es para mí único, tan único que es mi mejor amigo, tanto que lo quiero más que un amigo. Y tanto que para él lo soy igual, o sea, es un cariño profundísimo que nos tenemos y que nos profesamos, y que incluso en mi casa no lo ven como un amigo. Mis papás, sin lugar a dudas, que lo ven como un sobrino. Mis hermanas lo verán como un primo también, y mis tías mismas lo ven como alguien de la familia. Y él ve a mis tías igual, como si fueran sus tías, de la relación tan estrecha que tenemos. Pero es por eso, porque igual, o sea, nos dedicamos tiempo, compartimos, departimos, platicamos, jugamos, estudiamos, cantamos en la estudiantina, o sea, tantas cosas juntos que a la fecha seguimos, cada vez que voy a México, seguimos viéndonos, seguimos comiendo, seguimos conversando, seguimos riéndonos, seguimos llorando, seguimos cantando las canciones de la estudiantina, él con su guitarra, yo con mi acordeón. Para mí él es único en el mundo. Él está de todos mis amigos, él está encima de todos. Y seguramente que tú tienes a alguien igual. Y si no, no sabes de lo que te has perdido en la vida. Porque realmente tener un amigo como el que en el libro de la sabiduría se dice que es un tesoro. Eso es lo que hace a alguien único en el mundo. Y vamos a terminar con esta. Se quedan otras en el tintero para otra ocasión, pero vamos a terminar con esta. El amor no consiste en mirar al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección. Vaya qué frase es esta, ¿eh? El amor no consiste en mirar al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección. Eso implica compartir valores, compartir ideales, compartir prioridades, compartir la fe en Dios, mirar juntos en la misma dirección. Cuando no hay amor, se ven direcciones distintas, por eso se tienen prioridades distintas, por eso se tienen valores distintos, por eso se tiene una fe distinta. Cuando hay verdadero amor, las miradas convergen, se hacen como una sola, que ven juntos en la misma dirección. En eso consiste el amor. No en mirar al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección. Y quizás para la Rosa del Principito, su verdadera Rosa, su esposa, esta frase era una invitación a una reflexión muy importante. Deja ya de ver para otro lado. Tenemos que ver en la misma dirección. El amor no consiste en mirar al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección. Pues como te digo, hay más que reflexionar acerca del Principito, de la sabiduría del Principito, pero en razón del tiempo aquí nos detenemos por esta vez y te agradezco nuevamente que nos hayas acompañado en esta emisión del Club de los Búhos. Hola, bueno, vamos a despedirnos de nuestros amigos. Y antes de despedirme, les recuerdo que nuestro canal Mauricio Pérez, youtuber católico, cuenta ya con diferentes planes de membresía. Con eso nos ayudan ustedes a poder producir todos los programas que hacemos. Ahí en el canal hay literalmente miles de videos de todo tipo, videos cortos, videos largos, reflexiones, noticias, cursos, conferencias, ejercicios de oración. Hay una cantidad muy vasta de programas y de muchos temas de nuestra fe que están ahí disponibles de forma enteramente gratuita para los miles de personas que aprovechan nuestro canal. Pero sí, ciertamente que tiene un costo producir todo esto.
Y por eso es por lo que hemos abierto estas membresías. La membresía más básica, la membresía nivel Belén, esa membresía les permite a ustedes ver los programas por adelantado, casi todos los programas, no todos, pero casi todos los programas. Quienes tienen la membresía Belén los pueden ver de manera anticipada y ya después quedan abiertos para todos los demás. La membresía Nazaret es una membresía que permite, además de ver todos los programas por anticipado, también permite ver una conferencia totalmente gratis al mes aquí en nuestro canal de Mauricio Pérez, youtuber católico, y además da acceso a programas especiales para quienes tienen membresía Nazaret o la siguiente. Hay programas que solo están reservados para ellos. Y finalmente, para quienes hacen el favor de apoyarnos en el nivel Jerusalén, bueno, pues quienes tienen la membresía nivel Jerusalén, ellos además de todo lo anterior, cuentan con 2 obsequios que les hacemos como gratitud por su gran apoyo. Uno es una serie especial que se llama Hablemos de Liturgia con Mauricio Pérez. Son programas en los que abordamos temas de liturgia con más profundidad y de más nivel que lo que solemos abordar de liturgia en el resto de nuestros programas, que de por sí es bastante, pero este es un programa todavía de mucha más profundidad litúrgica, que lo hacemos precisamente para agradecer a quienes nos apoyan con una membresía a nivel Jerusalén. Además, quien tiene la membresía Jerusalén tiene acceso a un consultorio de liturgia aquí en nuestro canal Mauricio Pérez, youtuber católico también, donde pueden dejarme sus preguntas y se las respondo de manera personal. Pues les agradecemos a todos su apoyo nuevamente con la membresía Belén, la membresía Nazaret y la membresía Jerusalén. Sí, con esto me despido de ustedes, les agradezco muchísimo. Miren, pues gracias a María del Carmen, que precisamente en este momento acaba de adquirir su membresía. Muchísimas gracias por tu membresía, por tu apoyo, y pues esperemos que te beneficies de los privilegios de ser miembro de nuestro canal. Muchísimas gracias, María del Carmen, y bienvenida. Bienvenida. Bueno, pues vamos entonces ya con esto a terminar aquí el programa. Me despido de ustedes. Que Dios los llene de bendiciones, y acá con el favor de Dios estamos de vuelta la próxima semana con otra reflexión en el Club de los Búhos. No se pierdan este fin de semana Pasión por el Evangelio, va a estar muy interesante. Termina el año litúrgico, Solemnidad de Cristo, Rey del Universo, y también no se pierdan Pasión por el Evangelio a lo largo de la semana. Que estén todos muy bien. Apasionate por nuestra fe. Permíteme recordarte de mi libro Oraciones para una gotita de agua, un manual de oración que contiene una compilación de las oraciones con las que terminamos cada emisión de Pasión por el Evangelio. En verdad estoy sorprendido de la respuesta que ha tenido este libro. Se ha convertido en el favorito de mis lectores. Muchos han leído toda mi obra y este es el que más les ha gustado. A mí me parece muy lógico, porque este es un libro cuyas páginas ayudan a cada uno nada menos que a hablar con Dios, a entrar en diálogo con el Señor. Es un libro que a la gente la ha hecho llorar, la ha conmovido, y sobre todo dicen, siempre encuentro justo la oración que necesitaba para poder decirle a Dios aquello que mis palabras no saben cómo expresar, pero que mi corazón necesita decir. En verdad te lo recomiendo. Oraciones para una gotita de agua. Este libro, a fin de cuentas, es una historia de amor hecha oración. Pídelo en Amazon.com, en edición impresa o en edición digital, o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Si tienes un Kindle, desde ahí también puedes descargarlo.